Dedicada a escuchar a los actores de la gestación subrogada. Es un honor para mí presentar en primer lugar, a mi izquierda, Irma Maribel Becerril Quintana. Ella es una mujer que ha gestado para otras personas, mexicana. Aquí a la derecha está Yaneli Ramírez. Ella es mexicana, mujer, que ha gestado para otras personas. Sofía, claro que sí, Sofía Arari. Ella es una madre mexicana que ha tenido a sus hijos por gestación subrogada o gestación por sustitución. Y también es un honor presentar aquí a Pablo Bilbao. Él es ciudadano español y nos acompaña para darnos sus testimonios como padre por gestación por sustitución. Y bueno, sus voces serán muy importantes en este foro porque a partir de las experiencias de ellos y de otras personas podemos dar directrices, lineamientos para una regulación de vanguardia que es el objetivo de este foro. Entonces me voy a permitir plantear las cuestiones que van a abordar nuestros ponentes. En primer lugar, Irma Maribel Becerril. Los puntos a tocar en esta mesa serán los siguientes. En primer lugar, que cada uno nos relate brevemente con sus palabras, de acuerdo con su experiencia, haciendo énfasis en su contexto personal y social. ¿Por qué decidiste participar en un proceso de gestación subrogada? A continuación, ¿cómo fue su experiencia? Señalando los riesgos y los beneficios. ¿Qué te hubiera gustado que fuera diferente en tu experiencia de gestación subrogada? Y finalmente, ¿por qué es importante legislar sobre esta materia y cuáles serían tus recomendaciones específicas? Entonces, tiene la palabra, Irma Maribel Becerril Quintana. Hola, buenas tardes. Yo soy Irma Maribel Becerril Quintana. Fui madre de subrogación. La bebé que traje o ayudé a la familia tiene 11 meses. Yo participé porque era algo que a lo mejor me llamaba la atención. Yo tuve un familiar que no pudo tener familia y en cierto momento él me lo solicitó. Al tener un vínculo familiar muy directo, a ellos les recomendaron que yo no fuera la que les ayudara a procrear. Años después decido ayudar a alguna familia, llego a una agencia en donde me atendieron desde mi punto de vista muy bien, me vieron tanto abogados, psicólogos, tuve la dicha de que me pudieran explicar todo y que me pudieran contestar todas o las dudas que yo tuviera. Antes de ingresar a esa agencia, me dediqué a investigar realmente cómo estaba en México la parte de la subrogación. Sé que legalmente no hay un papel en donde te diga que de cierta manera es legal, pero por parte de los derechos que tenemos las mujeres o los derechos de formar una familia, en este caso, pues esas familias que no tienen la oportunidad de hacerlo de una manera natural, por llamarlo así. Mi experiencia fue bien, fue buena. Digo, ¿qué me hubiera gustado que cambiara? Pues la parte, porque vi que hubo un poco de discriminación ante la pareja a la que yo ayudé. Era una pareja homosexual y tuvieron algunos temas a la hora del pasaporte, que pues gracias a Dios, con ayuda de la jueza, pudieron solucionar. ¿Por qué es importante pues llevar esto a una ley o legislarlo? Al final es una protección tanto para las gestantes como para los papás, que pudiera haber algo en donde pudiera ser un proceso más natural, más limpio, que no hubiera tanta dificultad y evitar ciertas cosas, ¿no? Digo, yo en la agencia que estuve bien,
pero también he tenido conocimiento en donde hay agencias en donde han tenido muchos temas, ¿no? A lo mejor se ha visto lo de la explotación de los niños, que si es venta o no venta. Entonces, al legislar algo, se podría tomar ciertas leyes y tener ciertos cuidados. Las gestantes podríamos estar más cuidadas de lo que estábamos en algunas agencias, porque no todas son iguales. Y los padres podrían llegar de igual final. Todos tenemos derecho a formar una familia. Hay muchos temas. En mi caso, digo, fue una pareja homosexual en la cual se tuvo conflictos, a lo mejor de discriminación, que digo, no es justo para ellos porque ellos también tenían derecho a formar una familia. Entonces, es muy importante esto, creo, para que todos podamos tener esos derechos de formar una familia. Perdón, muchas gracias, Irma Maribel, por compartirnos y por pues ser tan expresiva y pues compartirnos estos testimonios. Tenemos un poco más de tiempo para platicar contigo. Yo quisiera que nos contaras un poco más de ti. Yo veo que ya nos conocemos de un par de veces, Sí. que eres pedagoga. Sí. O sea, eres una persona formada con formación universitaria. Sí, yo estudié. Perdón, ¿eres mamá? Soy mamá, soy soy licenciada en pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Unidad Ajusco. Tengo una niña de 13 años. ¿Qué más quieren saber? Díganme. Claro, claro. Entonces, una persona universitaria ya madre, ¿qué es lo que te lleva a este proceso, ¿verdad? Miren, como les comentaba, o sea, tuve curiosidad. Creo que el ser madre es una de las experiencias más maravillosas. A mi persona, el ver a una mujer embarazada es algo muy bello. Entonces, como les decía, hubo mi familiar que quería hacer, entonces en su momento no me lo solicitó forzada, sino me lo comentó si yo podría ayudarle. Entonces, por una u otra le dijeron a él que no era conveniente. Él intentó hacer la parte de la adopción. Digo, es muy complicado en México. Hay muchos requisitos. Él estuvieron a punto de dárselos y al final se lo negaron. Entonces, la única opción que vio, pues, fue ver la manera en formal era su familia. Desgraciadamente, el tiempo fue pasando. Por una u otra cosa ya no lo llevó. A mí me dio mucha curiosidad, pues, el vivir nuevamente esta experiencia, porque yo con mi niña yo ya no iba a tener a lo mejor otro hijo, ¿no? Y el ayudar a alguien más, pues era algo como, es una gratitud tan grande que te queda, el verlos, el ver cómo tienen ese cariño tan grande a su hija, porque va a sonar a lo mejor feo, pero digo, les costó. Fueron sacrificios que ellos tuvieron que hacer para poder lograr esa familia que tanto deseaban. Si llegan cuestionamientos a veces de decir, pues es que a lo mejor no es bueno, es malo, pero digo, ¿cuántos niños vienen a dar al mundo sin ser deseados? Y estos niños son realmente deseados, porque es una familia que busca, hace sacrificios para poder lograr su familia. Entonces, queda una gran satisfacción en lo personal. Digo, sigo teniendo contactos con ellos, sigo viendo que esa niña es feliz, o sea, al ver esa sonrisa, el ver a sus padres, o sea, es algo muy maravilloso de verdad, el poder ayudar. Digo, México siempre se ha definido por eso, porque nos ayudamos los unos a los otros. Entonces, ahorita el que tú puedas ayudar de esa manera es algo muy bueno. Y bueno, ¿cómo fue con tu hija?
¿Cómo le explicaste el proceso? ¿Cómo lo tomó ella y tu familia? Con mi familia, sí, al principio no lo mencioné porque yo no estaba segura. Yo tenía que realmente saber en dónde me iba a meter, ¿no? Entonces empiezo a investigar cómo estaba la situación en México, si era legal, no era legal, cómo lo iban a manejar. Digo, el despacho a donde yo llegué de la agencia, yo soy muy preguntona, entonces cuestioné muchas cosas, cuestioné mucho la parte del contrato, el por qué venía cierta cosa, qué iba a pasar si llegaba a pasar algo con los padres, qué iba a pasar con esa niña, se me la iban a dejar a mí, dónde iba a quedar, si iba a haber algún otra persona que en caso de que no estuvieran los papás. Cuestioné muchas cosas y me di cuenta que al final no era algo que estuviera, como tal les comentaba, algo legal, algún documento en donde te dijera, este es el procedimiento y esto es lo que va a pasar. No hay un papel, pero sí hay derechos que tenemos las mujeres y tienen los padres de formar su familia. Entonces, cuéntanos más de lo que cuestionaste sobre el contrato, los términos y cómo fue para ti el haber recibido una compensación. Digo, ¿qué cuestioné? La parte, obviamente, de qué pasaría si los padres fallecieran. En mi contrato sí venía que iba a haber una tercera persona en caso de que pasara. Yo llegaba al extremo de decir, bueno, ¿qué va a pasar si esa tercera persona también, porque era familiar? Digo, ha habido cosas que a veces uno no se explica. Y me decían ellos que iba a terminar al DIF, ¿no? Que fue algo que a mí no me gustó porque dije, pues pobre, ¿no? Al final yo la tengo. Yo preguntaba si yo en cierto momento, si hubiera habido una tragedia, yo podía quedarme con esa niña. Ellos comentaban que no, pero sí podía hacerlo de manera legal, que iba a ser algo que iba a costar mucho, pero sí lo podría lograr al final. ¿Qué otras cosas cuestioné? Pues la parte de cómo lo iban a manejar. Digo, yo tuve un cuidado psicológico también. ¿Cómo lo expliqué con mi familia? Como les decía, no lo manifesté al principio hasta estar seguro. Digo, no había firmado nada, nadie me estaba obligando. Entonces decidí primero conocer la agencia, conocer las coordinadoras, conocer la psicóloga, conocer el médico, qué me decía. Y lo que hice mediante, aunque yo tenía mis citas médicas de parte de la agencia, yo busqué mi médico particular para cuestionarle a ella, para tener realmente que fuera cierto lo que me estaban diciendo, ¿no? Que no era, me está convenciendo por ayudar y al final estoy en peligro yo. Entonces siempre llevé aparte por fuera el estarle cuestionando a algunos amigos abogados si todo estaba bien, enseñé mi contrato. Entonces, ¿y cómo lo manifesté con mi hija? Pues ya cuando vi que sí era una buena opción en donde yo estaba, hablé con ella, le dije que yo quería ayudar, que iba a ayudar a una pareja, que ellos querían ser papás y no podían. Entonces, ella lo aceptó muy bien, me dijo que sí, convivimos con los papás, le enseñé, obviamente ella sí a un inicio, pues te dice, no, es mi hermanita, aunque ella sabía que no era de nosotros, ¿no? Y decía, ¿quién va a cuidar a mi hermanita en lo que llegan sus papás? Ah, pues nosotros la vamos a cuidar en lo que llegan sus papis. Entonces sí hizo un vínculo. A lo mejor sí llega un momento en donde hay un recelo, ¿no? De que dice esa niña, porque al final, pues sí es cansado el embarazo, pero al final digo, ve a la niña y dice, ¿y cómo está Nicte? ¿Y dónde está Nicte? ¿Y cómo están sus papás? ¿Cómo está? Entonces sí hay un vínculo de armonía. Digo, yo lo comentaba con la antropóloga, que al ser unos desconocidos nos volvimos una familia más grande, porque ellos tanto me ven parte de su familia y yo los veo parte de mi familia. Muchas gracias, Irma. Bueno, yo tenía otra pregunta técnica para ella, pero bueno, si hay tiempo se la hacemos más adelante. Muchas gracias. Sí, gracias. Bien, ahora es un gusto para mí presentar a Yanely Ramírez.
Ella es mamá de 4 pequeños y también ha realizado gestaciones para otras personas, una. Y bueno, es un honor tenerla aquí con nosotros. Y bueno, serían las mismas preguntas, que nos cuentes cuál es tu contexto, por qué decidiste participar en un proceso de gestación, cuáles serían los pros, los contras y las recomendaciones. Adelante. Buenas tardes a todos. Mi decisión para ayudar a alguien más y participar en este proceso de gestación subrogada fue muy personal porque tengo una vecina que con el tiempo se convirtió en amiga y ella conocía a mis niños muy pequeños. Cuando yo estaba embarazada de mi tercer pequeño, me conmovió mucho que, bueno, y de verdad yo no le pude decir realmente lo que era sentir a tu bebé que se mueve, sentir que le da hipo, sentir todas esas cosas. Ella me dice, ¿me das permiso de agarrar tu pancita? Y le dije, sí. Y me dijo que se sentía. Yo, pues, le dije, no se siente nada bien. Le digo, te patean a cada rato y vas cada 5 minutos al baño. Entonces, para no hacerla yo sentir mal. Ella anteriormente tuvo un aborto de gemelos y ella ya no iba a poder tener bebés nunca. Entonces, el vivir el dolor del otro lado, no lo viví yo, pero sí lo viví muy de cerca y de verdad que es algo muy difícil para las mujeres que no puedas llevar a tu bebé en tu vientre. Es algo que si dije yo, si en un momento yo lo puedo ayudar a alguien a que pueda formar su familia, adelante. A mí Dios me dio la bendición de tener a mis pequeños, los que los amo con todo el alma. Y una mami puede hacer miles de cosas, pero si la naturaleza te imposibilita el poder llevar a tu bebé en tu vientre, pues no le veo el mayor problema, o a veces que la gente lo juzga porque nosotras queremos ayudarlas. Para mí fue algo muy bonito. Acabo de tener apenas a una bebé, tiene un mes, está preciosa. Yo tengo 4 niños, ella fue una niña, entonces para mí ella siempre va a estar en mi corazón, los papás. Yo me llevo muy bien con ellos y a pesar de que se vayan, porque no son de aquí, siempre van a estar en mi corazón. A mí me gustaría tener siempre contacto con ellos y llevar una relación a futuro y que probablemente cuando ella crezca le digan el motivo del por qué. Yo llegué aquí, pues mi amiga fue mi principal motivo, pero lamentablemente no tuve la delicadeza de informarme bien. Me gustaría que se legislara por la parte de que hay agencias que no te tratan bien. Anteriormente yo estuve en una agencia y ahí a las 9 semanas el bebito dejó de latir su corazoncito y solo me enviaron a mi casa con unas pastillas. Y me dijeron que no pasaba nada, que me iban a dar unos cólicos y nada más. No, su pregunta enseguida fue, ¿pero si vas a seguir con el proceso? Ahí sí quiero recalcar que ahí sí te utilizan como un material, como algo desechable, no sé, como algo solo que utilizas y ya. Pero por esta razón yo empecé a hacer como ruido en las redes sociales y preguntaban y yo les decía, no, chicas, no vayan a esta X agencia, ¿no? Porque ahí te tratan mal, pero pues gracias al hacer ruido me contactaron unas periodistas y me hicieron una entrevista para un periódico de Francia. Una de ellas estaban investigando las agencias de México y gracias a ellas llegué a otra agencia que la verdad me trató súper bien y de hecho yo ya no pensaba como seguir el proceso, pero pusieron en mi camino una chica que de verdad me dio todas la confianza para poder seguir. Si no hubiera sido por ella, yo creo que no hubiera
seguido adelante con el proceso. Y por decir, para tu familia, depende de cómo lo vean. Al menos en mi familia, nosotros queremos mucho a esta amiga, toda mi familia, mi mamá, mis hermanas, mi esposo, mis hijos. Entonces, cuando yo les platico lo que quiero hacer por ella, afortunadamente tiene ya una hija, la adoptó, y ella no tuvo que recurrir a la gestación subrogada, pero en dado caso ese hubiera sido su último, yo creo que su último recurso, pero ella ya tiene una pequeña, ya va a la primaria, somos vecinitos y todo genial. Y en cuestión de mi familia me apoyó muchísimo y siempre mis hijos me decían, bueno, para los grandes fue un poco más fácil poderles explicar el proceso, pero tengo un pequeño de 6 años que es mi bebé y él sí me decía, mami, ¿por qué tienes un bebé en la panza? Y yo mi explicación para un niño de 6 años fue, mi amor, es que mami le va a prestar su hornito a otra mami para que pueda crecer su bebé. Y él lo tomó de maravilla. Ellos ahora ven a la bebé y dicen que está preciosa. No dicen que es su hermanita porque desde un inicio pues lo tomamos como que mami le iba a prestar el hornito a otra mami. Entonces de ahí se quedó como esa explicación para ellos. Y pues para la gente puede ser dividida. Algunos te pueden apoyar, otros te pueden juzgar, pero yo creo en lo personal que para mí fue algo maravilloso y que sin duda lo volvería a repetir, volvería a ayudar a otra persona. Antes, ellos creen que a lo mejor llegas a la agencia y te dicen, sí, ya te vamos a poner un bebé. No. Pasas por exámenes médicos, exámenes psicológicos, tienes que estar preparada. Después, antes del proceso, tienes todos esos exámenes y tienes acompañamiento psicológico, nutricional, que te va de maravilla, la verdad. Me trataron muchísimo mejor que con mis embarazos. La verdad, me apapacharon mucho. Y después del proceso, ahora ya que tengo un mes, todavía yo tengo acompañamiento psicológico. Y me dicen que es el tiempo que yo lo requiera, pero pues yo le digo a mi psicóloga que yo me siento de maravilla, entonces creo que ya no lo necesitaré, porque yo me siento bien. De verdad que no encuentro las palabras para poder explicar cuando tú le das a ese bebé a sus papás. Es algo que no se puede explicar. Y yo cuando los vi a ellos, yo me recordé cuando yo tuve a mi hijo. Entonces, sí me gustaría que se legislara y les den el derecho a ellos también, porque a la mami que yo ayudé, ella naturalmente ya no puede tener bebés, ella por una enfermedad ella nunca va a poder tener bebés. Y sí me gustaría que se legislara por eso, porque todos tenemos derecho de tener ese pequeñito cuando llegas a tu casa y te salta de felicidad de verte, solo porque a lo mejor saliste 5 minutos. Creo que todos tenemos derecho. Y me gustaría que se legislara por estas personas que no pueden. Y les doy las gracias que nos dan este espacio para que nos puedan escuchar y no solo nos juzguen que probablemente lo hacemos por dinero, no. Gracias por preguntarnos por qué lo haces. Y mi respuesta va a ser esa, porque he visto el dolor del otro lado. Y como mamá creo que es muy difícil no poder llevar a tu bebé, pero si alguien te ayuda, yo me sentí como, no sé, yo el cariño que le tengo a Gala es como de un sobrinito, ¿saben? Como que te lo presto tantito, me lo cuidas en lo que crece, te aseguras de alimentarlo bien y ya cuando salga pues se tiene que ir con papi y mami. Pero para mí siempre va a ser un cariño enorme. Ya, ya no sé. Muy bien.
Pues muchas gracias, Yaneli. Igualmente, bueno, es un honor también aquí presentar a Sofía Harari. Ella es arquitecta de profesión, originaria y residente de Ciudad de México. Sus experiencias personales en el ámbito de la fertilidad y de la subrogación han despertado en ella una necesidad de ayudar a quienes buscan comenzar o ampliar su familia. En muchas ocasiones, nos dice ella, los futuros padres se enfrentan a nuevos retos y caminos desconocidos. La meta de Sofía es buscar la forma de brindarles la información necesaria para que así sea más fácil crear familias nuevas. Bueno, aquí también nos dice Sofía que se dedica a la familia, le gusta el arte, la música y el diseño. Y pues muchas gracias por compartirnos, serían los mismos puntos. ¿Por qué decidiste participar? Tu experiencia, retos, oportunidades y recomendaciones. Hola, yo soy Sofía Harari. Para mí la gestación subrogada fue un proceso que fue un parteaguas, ¿no? Para mí iluminó mi vida porque yo mi primer hija, después de muchos tratamientos médicos, la cargué yo y fue un embarazo bastante complejo, que terminó en preeclampsia. Gracias a Dios mi hija estuvo bien y todo, pero pues a final de cuentas fue algo que de cierta forma no se puede explicar porque es demasiado el dolor y la presión, ¿no? Entonces, pasando eso, seguimos igual con muchísimos tratamientos, yendo a ver a los mejores doctores de México, de Estados Unidos, y yo llegaba al consultorio y me decían, bueno, tu caso es sencillo, no tienes problema, o sea, siempre era como una forma de verlo. O sea, aquí claramente me están diciendo que esto va a funcionar, hasta que por fin decidimos, pues, a pesar de su optimismo, porque nunca terminaban en un embarazo a término, siempre terminaban en pérdidas y cuestiones de ese tipo, decidimos intentarlo a través de la gestación subrogada. En mi experiencia, pues, lo importante fue entender que es muy complicado de inicio, que el embarazo es un peldaño en lo que significa ser madre, o sea, no es la maternidad como tal, que es algo que creo que aquí en este panel están tratando mucho de diferenciar, ¿no? De tratar de entender que es, a pesar de que es un derecho, el gestar no te convierte en madre. Madre, pues, está que vea al bebé, lo cuida, tiene la intención, tiene el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, así fue como a nosotros la gestación subrogada nos permitió esta oportunidad de ampliar nuestra familia y de pues de tener este futuro, ¿no? Esta forma distinta de ver las cosas. Durante el proceso, pues yo le decía a mi esposo cuando lo íbamos a iniciar, mira, si lo vamos a hacer en Estados Unidos, porque nosotros no lo hicimos en México porque no había pues esta legislación que tanto se ha vuelto importante, ¿qué tal si no decimos? ¿Qué tal si vemos la forma de que nadie se entere, etcétera, etcétera? Y agarró a mi esposo y me dijo, perdón Sofía, tienes que entender que tienes una oportunidad para cambiar lo que está pasando, para que la gente socialmente vea esto como una práctica que se va a ir desarrollando en el futuro y que se puede desarrollar de una forma muy bondadosa, que se puede desarrollar de una forma muy beneficiosa para todas las partes. Me encontré, obviamente, que sí es muy importante porque es un camino distinto, que no conoces, de muchos nervios, contar con la gente adecuada, con las agencias adecuadas, con los abogados adecuados que te van guiando de cómo se debe de hacer las cosas, tanto para protegerte a ti como para proteger a la gestante, porque yo escucho mucho esta parte de que asumen que como padres de intención a veces queremos abusar de las gestantes o queremos usarlas como un vehículo, etcétera, etcétera. Para nosotros la prioridad es que ellas estén bien, porque si ellas no están bien, nosotros no tenemos nada. O sea, ellas tienen para nosotros pues nuestro tesoro más grande, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante que esto se legisle, que esto se entienda, que se vea que de este modo se acercan a estos procesos las personas adecuadas. Porque si no hay un filtro previo, una legislación, un entendimiento de cómo se tienen que hacer las cosas, pues sí se presta a ciertos abusos. Yo hoy en México, pues posteriormente he dedicado mi tiempo a tratar de informar a las personas de estos procesos. Trabajo en una agencia que se dedica a esto, que se llama Chestas, y que a mi gusto está haciendo las cosas de una forma impecable. Sí hay esa forma de decir, pues
tanto los padres de intención como las gestantes son muy importantes y son ambos vehículos para poder lograr esto, ¿no? Para nosotros fue una experiencia muy hermosa. Nos hubiera encantado poderlo hacer en México porque, pues evidentemente, el estar fuera de tu país implica muchísimas cosas, tanto un estrés económico como social, como poder tener que hacer ciertas cosas de forma remota, experiencias para las cuales nos hubiera gustado estar presentes. Pero a final de cuentas, para mí fue lo más importante que he hecho en mi vida y el regalo más grande que yo he podido recibir. Siempre voy a estar agradecida, tanto de la gestante como de todos los participantes, los doctores, etcétera, etcétera. Tal vez sería muy importante, Sofía, si nos relatas cómo fue el proceso en estas clínicas en Estados Unidos. Desde que se presentaron, plantearon sus problemas, cómo fueron tratados. Tal vez esto también nos dé luz de cómo se lleva a cabo en otros países y que tú nos indiques ahí qué fue lo que te pareció bien, cuáles riesgos viste y cuáles serían las recomendaciones que darías a este proceso que viviste en el extranjero. Pues en Estados Unidos más que nada se entiende como una práctica socialmente aceptada y que se ve pues muy común, ¿no? Y por lo tanto ya en las mismas agencias de reproducción tienen muy claro los pasos a seguir. Entonces sabes perfectamente bien a dónde tienes que ir, con qué abogado tienes que ir, qué contrato tienes que firmar, qué mes, en qué momento tienes que firmar, qué requisitos tiene que tener la gestante, sociales, psicológicos, etcétera, etcétera. Y eso hace que el proceso pues fluya de una forma más amigable, porque tú ya como padre de intención, pues por lo único que te estás preocupando es porque las cosas salgan bien en la parte médica, digamos, pero todo lo demás está de cierta forma previsto, ¿no? Y sí es complicado, porque es soltar el control, sobre todo yo soy una persona muy controladora, es entender que a lo mejor yo ya viví un embarazo, sé lo que es, sé que a lo mejor no va a estar en mi vientre, sé que no la voy a sentir esta bebé, pero sé lo que implica tener hijos. Entonces, enfocarte en eso y sacar adelante todo lo que está sucediendo para poder llegar a ese punto o a esa oportunidad, ¿no? De poder lograr extender. Yo quisiera aprovechar esta plática con Sofía para preguntarle dos cosas que se han abordado en el panel anterior. Una tiene que ver con esta cuestión de los contratos transnacionales, es decir, si nacieron en el extranjero, si hubo algún problema o alguna cuestión a tu regreso a México con la ciudadanía de tus hijos, por un lado. Y por el otro, creo que es muy importante aclarar aquí a todo el público cuál es la participación de la mujer gestante, ¿verdad? Si aportan o no el óvulo, porque eso es determinante en el lazo que establecen tanto las mujeres que gestan para otros como con los padres intencionales, ¿sí? Entonces, claro, en la práctica médica, tal como tuve oportunidad de registrarlo en mi trabajo de campo, es un óvulo fertilizado con los gametos de los padres intencionales, que es preimplantado en el útero de la mujer gestante. Es decir, la persona gestante no guarda relación genética con este ser que gesta. Creo que esto es muy importante aclararlo, ¿sí? Entonces, yo quería preguntarle a Sofía, ¿verdad?, cuál era el origen, ¿verdad?, si ella había aportado el óvulo, si no, y esta cuestión transnacional. En el caso transnacional nosotros no tuvimos ningún problema a la hora de llegar a México, de sacarlos. Mi hija tiene pasaporte gringo, tiene pasaporte mexicano, no hay tema con eso. Sí fueron mis embriones, sí fueron mis óvulos. Fueron mis embriones, fueron mis óvulos. Yo creo que ese vínculo que tú tienes con ese embrión, con ese bebé, trasciende el periodo de gestación, que es algo que no estamos muy acostumbrados a entender, porque no es algo que existía a lo mejor de forma muy clara en la anterioridad. Claro, tomemos en cuenta que la fertilización in vitro en 1978 se inicia, ¿sí? Y es lo que abre la posibilidad de hacer esta preimplantación embrionaria. De manera que bueno, las personas como Yaneli y como Irma Maribel
no gestaron a un hijo. Aquí no estamos hablando, repito, es muy importante, de maternidad, sino de gestación. Y que este embrión pues no tiene lazos genéticos, sino con sus padres de intención, que pueden también ser, tener otro origen, como ya lo mencionó la jueza. Pueden ser donados incluso los embriones o uno de los gametos. Pero bueno, agradecemos mucho, Sofía, tu testimonio. Bien, gracias. Bueno, ¿podemos dar la voz a los panelistas y en el espacio que nos quede libre escucharlo, compañero? ¿Si es tan amable? Gracias. Muy bien. Bien, vamos a dar entonces la voz a Pablo Bilbao. Es dirigente de la Asociación de Familias de Vizcaya por la Gestación Subrogada Gure Umen Ametxak, los sueños de nuestros hijos. Él es activista en movimientos sociales relacionados con el pacifismo, la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, el colectivo LGTBI y la promoción de la cultura vasca. Él es padre junto a su marido de 2 hijos gracias a la gestación subrogada. Por favor. Pues muchas gracias. Y lo primero de todo, gracias a la senadora Cora Cecilia Pinedo por darnos la oportunidad y por generar este foro, que, bueno, también a las autoridades presentes del Legislativo, este foro tan importante aquí en México y que yo creo que puede ser ejemplo para muchos otros países. México siempre ha sido un país de vanguardia en derechos sociales, derechos humanos, y es un país al que también yo, que vengo del País Vasco, tenemos especial cariño, pues bueno, por la acogida que dieron a muchos en momentos complicados. Formo parte de una asociación de familias diversas, familias de todo tipo, heterosexuales, que son la mayoría de las familias, que también esto es algo que no se conoce mucho, porque tal vez la visibilidad muchas veces la damos las familias arcoíris. Estoy casado con un hombre, pero bueno, la realidad no es esa. La mayoría de las familias que recurren a la gestación por sustitución son familias heterosexuales, y también forman parte de familias formadas por padres solteros y por madres solteras. O sea, somos una asociación muy diversa y todos tenemos algo en común, que no podemos gestar a nuestros propios hijos e hijas por problemas de infertilidad física o estructural, por enfermedades como cardiopatías, cáncer, hipertensión pulmonar, o personas que padecen de síndromes como el síndrome de Rokitansky, nacen sin útero y evidentemente esto, digamos que es su única solución. Me comentaba la moderadora que diera un poco mi contexto personal, que en parte ya lo he dado. Y bueno, ese es el logo de la asociación del País Vasco. Somos ahora unas 50, 60 familias. Y también formo parte de otra asociación a nivel estatal, a nivel de toda España, que se llama Son Nuestros Hijos, que ahí ya somos, pues tal vez ahora seremos 600 familias. Un número muy importante, muy diverso y con mucha experiencia, porque al final las familias sufrimos lo que alguien ha denominado como exilio reproductivo, y es un término que me gusta porque es lo que padecemos, no lo podemos hacer en nuestro propio país. No sé si la encargada del PowerPoint puede poner el logo, no tiene mayor importancia, pero bueno, para que lo veáis. Bueno, yo conocí a mi marido, al que es ahora mi marido, hace un montón de años, hace 23, que éramos súper jóvenes. Y bueno, pues la vida normal, estábamos estudiando en la universidad, fiesta, viajes y bueno, y activismo. Tenemos un perfil bastante activista en diferentes causas que nos parecían importantes, de defensa de derechos humanos, de pacifismo, cuando vivíamos una época complicada en el País Vasco, y bueno, y de otras causas, de la cultura vasca también. Pero bueno, nosotros
¿puedes poner la siguiente foto para que le veáis a mi marido y a mis hijos? Me han pedido fotos familiares. Esto es un poco... Me voy a desnudar aquí, metafóricamente. La verdad es que entre nosotros no habíamos hablado nunca de si queríamos ser padres o no. Yo creo que algo característico, por lo menos hasta hoy, es que las parejas de chicos, pues no sé, partimos del hecho de que no vamos a poder serlo, ¿no? Y ya naces con eso. Las mujeres llegáis desde otra perspectiva diferente, ¿no? Y bueno, el tiempo pasa, nuestros amigos crecen, nuestras amigas crecen y bueno, y lo que suele pasar, que se van quedando embarazadas. Esto es lo que pasa muchas veces. Y vas viendo que tienen hijos y tú tienes contacto con ellos y te gusta estar con ellos. Y bueno, y de repente, y aquí viene la importancia de la visibilidad, ¿no? Y de los medios de comunicación también, que a veces en nuestro país es bastante lamentable el trato que dan a este tema. Bueno, una periodista acompañó a una pareja de chicos a la última fase del proceso de gestación por sustitución, en este caso en Chicago. Los vimos, nos quedamos los dos con la cosa en la cabeza, no dijimos nada. Y bueno, y fuimos a pasar unas vacaciones con unos amigos que tenían hijos, y ahí sí que surgió la conversación de por qué no, y que habíamos visto ese programa y que qué es esto de la gestación por sustitución. Esto fue hace ya como 8 años. En España no era tampoco muy conocido en aquella época, y lo comentamos con una amiga, con nuestra mejor amiga, y ella se ofreció. Dijo, ah, genial, pues yo os voy a ayudar. Y luego ya nos dimos cuenta que no nos podía ayudar, porque en España no se puede hacer. No se puede hacer, aunque evidentemente hay mujeres dispuestas a hacerlo. ¿Cómo no? Entonces empezamos un proceso de investigación. ¿Qué era esto? Contactar. Nos costó bastante encontrar información fiable, y de ahí viene la razón de las asociaciones y de lo que comentaba antes Sofía, de poder dar a las personas información fiable y alejarte un poco del ruido mediático, del sensacionalismo y del amarillismo, ¿no? del pánico moral. Y bueno, y vimos que se podía hacer de una manera legal, de una manera ética, de una manera que concordaba con nuestros valores. Yo echaría una para atrás, la foto, por favor. Bueno, nos preguntaban un poco por cómo fue nuestra experiencia, ¿no? Por nuestra experiencia, nosotros somos padres de 2 hijos que habéis visto. La mayor tiene 6 años, el menor tiene 4. La mayor nació en Chicago y el pequeñajo nació en Las Vegas, que es un sitio genial para nacer. ¿Qué riesgos? Pues bueno, pues al final vivir un proceso transnacional a 9.000 kilómetros de distancia de tu casa, pues te genera muchas incertidumbres, muchos miedos, esa pérdida del control, de la vivencia, ¿no? No control en el mal sentido de la palabra, sino de la vivencia. Y el riesgo financiero, evidentemente, que es un factor súper importante. En cambio, como aspectos positivos, pues es evidente. Pues hemos conseguido que 2 personas maravillosas, aunque un poco rebeldes, estén en este mundo. Hemos construido una familia diversa, pero una familia extendida, porque somos una superfamilia, ¿no? Somos familia que está en Bilbao, está en Chicago y está en Las Vegas. Y bueno, y lo gran positivo es que con la gestación por sustitución, como que descubres en primera persona, y lo voy a intentar decir sin emocionarme, que la generosidad humana existe. La verdad es que hemos sido súper afortunados porque nuestros procesos fueron súper bien, a nivel médico, a nivel legal, a nivel relacional. Mi hija mayor nació en el 2018. En 2019, que ahí estamos, pudimos volver a Chicago.
bueno, nosotros en España usamos mucho el WhatsApp, entonces estamos todo el día con el WhatsApp. Yo hablo más por WhatsApp con ellos que con muchos de mis familiares, perdón si me están viendo. Y bueno, estuvimos allí en su casa, ella es Michelle, su marido es Miguel, que además sus padres son mexicanos. Y me ha enseñado mucho de la cultura mexicana y tienen 2 hijos, Maya y Mateo. Y pues pasar a la siguiente. Fueron unos días espectaculares en Chicago, allí en el Live, es que se llama Live, mi hija mayor. Cumplió los 16 meses allí y bueno, pues todo el día jugando, Michelle pues encantada, Live también con ella. Y puedes pasar a la siguiente. Y aprovechamos ese viaje para después, estábamos ya en el segundo proceso de gestación porque no queríamos ser padres muy mayores, o intentarlo, y entonces viajamos a Las Vegas porque era la semana 20 de gestación de Mary Kate, que ella es de origen hawaiano, y algo que no pudimos hacer en el primer proceso, que es vivir ese momento del ultrasonido y demás, que no pudimos hacer por factores económicos, evidentemente. Hemos tenido que trabajar mucho y ahorrar mucho y pedir muchos préstamos también. Pues estuvimos con ella, pues pasar a la siguiente y bueno, y con su marido. A mí también me gusta poner en valor la presencia o sea, la labor de los maridos de estas mujeres, ¿no? De las que los tienen. También son hombres espectaculares. Ahí está Jake con Gracie, que es la hija pequeña, y bueno, lo pasamos genial allá en el 2019. Mi hijo Erland, el pequeño, nació en el 2020 en plena pandemia en Las Vegas. Fue terrible en ese sentido, en cuanto a que no podíamos volver de allí, no había aviones y costó bastante. Bueno, a nivel administrativo sí que es verdad que las autoridades españolas se portaron muy bien y nos facilitaron las cosas, y sí que nos gustaría que al final que también las familias que están aquí en México en sus procesos no tuvieran que pasar pues por todo el tiempo que sabemos que tienen que estar aquí complicado intentando volver a España. Entonces, bueno, esperemos que si hay una regulación también en ese sentido les favorezca a estas familias, y si no la hay en España de momento. Y en la siguiente podemos ver que, bueno, que ellos ya en el 2022, nuestra familia de Chicago pudo venir a Bilbao, pasamos 15 días de vacaciones, estupendos, les hicimos andar muchísimo, cosa que no les gusta nada a los norteamericanos, que hay por aquí algunos, no les gusta andar. Les hicimos andar mucho, se lo pasaron súper bien, vieron Europa, pasamos a la parte de Francia, vivimos muy cerquita de Francia nosotros, y bueno, les gustó muchísimo. Bueno, es una manera de ver que realmente la relación sigue, ¿no? Con el tiempo. Puedes pasar la siguiente, que es, bueno, más fotos familiares, sin más, algunas un poco ridículas, pero bueno. Y pasando ya a la... Eso es. Y bueno, ya la siguiente ya es este año, el mes pasado hemos podido volver, hemos sido súper afortunados. Queríamos volver porque no, con el niño de 4 años queríamos como cerrar el círculo y que volviera, en este caso, a Las Vegas. Antes paramos en Chicago, estuvimos alojados en casa de Michelle, que ya digo que son mujeres maravillosas y súper generosas. Estuvimos ahí alojados en Chicago unos días y después viajamos a Las Vegas. Y bueno, fue muy especial porque al final cerrar ese círculo, quitarnos un poquito esa espinita de lo mal que lo pasamos por el COVID en esa época. ¿Puedes pasar la siguiente? Bueno, entonces, ¿qué aprovechamos? Pues a estar allí con ellos y a casarnos en Las Vegas. Que ya está. Bueno, esta es una foto, perdón, de Michelle en Bilbao. Ella es una persona tan generosa que ahora está pensando en donar un riñón en vida para una persona que lo necesite. Entonces, esto también da un poco el perfil. Y había ese cartel en el metro de Bilbao de yo soy donante de riñones y dijo, me va a hacer una foto. Y ahí está. Allí todavía estamos con mascarillas. Y en la siguiente foto, que creo que es ya la de Las Vegas, pues bueno, también fue muy bonito por el hecho de casarnos, de que la madrina de la boda fuera ella y de alguna manera crear esa experiencia, ¿no? Maravillosa. Como ya veo que, bueno, eso es la excursión en Chicago y luego después veréis la de Las Vegas.
Lo que sí quería comentar de que me gustaría que fuera diferente de mi experiencia nada. No querría que fuera diferente nada. O sea, hemos vivido un sueño, ¿no? Ahí todos en su casa, jugando y demás. Hombre, sí que me gustaría que cuando estamos en España no vivir en un país donde los actuales dirigentes políticos en el gobierno, lo voy a decir sin enfadarme mucho, se dedican a insultar, a estigmatizar a las familias, a cosificar a los niños y de alguna manera a ofender a las gestantes, ¿no? A las mujeres, a las personas que nos ayudan, porque deberían buscar el avance social, el progreso y dar solución a un problema como es la infertilidad, ¿no? Y no dedicarse a poner ruedas o sea, piedras en la rueda, porque las mujeres son muy libres de tomar decisiones sobre sus cuerpos de una manera libre, voluntaria, consentida. Son muy capaces. En México, en España, en Estados Unidos, en todas partes, ¿no? Y gestación por sustitución no es... Bueno, eso es una camiseta que diseñó Mary Kate, ahí está con Erlands. Nos casamos con esas camisetas, que es súper bonita, súper simbólica. Gestación por sustitución no es violencia contra la mujer, no es explotación reproductiva. Es alarmante que, habiendo conocimiento, habiendo datos, habiendo investigación, desde las autoridades se siga con ese discurso en algunos países. Y bueno, esperemos que esa ofensa, ¿no? Pare y que se regule en España, que se regule en México. Es la única manera de defender derechos y de proteger a las personas. Tenemos un manifiesto firmado por asociaciones europeas de 6 países con unas recomendaciones, unos consensos a los que hemos llegado, que gustosamente os lo haré pasar, y sí que somos muy partidarios de seguir los principios de Verona, que antes se han mencionado, como una guía fundamental para conseguir regulaciones garantistas. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias. Tenemos 1 minuto para la pregunta que se planteó, por favor, rápidamente, y les vamos a pedir que no abandonen sus lugares para dar inicio al tercer panel. A ver, muchas gracias, por favor. Sí, mi nombre es, me presento, mi nombre es José Domingo Mejía Añorbe, egresado por la UNAM. Sí, quiero nada más como comentario que sí comprendo los sueños y las situaciones personales y sobre todo familiares. Yo creo que aquí todos nos identificamos porque todos tenemos una familia, tuvimos una hermana, tuvimos mamá, afortunadamente, o ya no tenemos. Pero sí, esa cuestión de que se ha hecho de los vientres de alquiler, los mal llamados vientres de alquiler que se ha hecho, lo que es más que Norteamérica, en Europa, se ha mal utilizado por dinero, por $50,000 o 50,000 euros. Soy capaz de prestar mi vientre con sección, voy, ya mero, y sobre todo el valor y la dignidad humana le van a dar a ese pequeño niño, que sí está permitido, lo que no está prohibido en la ley está permitido. El Congreso de la Unión pues ya tendrá que abordarlo y en este seno de senadores se tendrá que abordar el tema, porque en el Código Penal no existe.
Ok. Veo que no haya una pregunta en Sí, concreto. por eso dije Eh, comentario. ok, Sí, muchas yo gracias. dije comentario, sí. Fue un minuto, muchas gracias. Desgraciadamente, no sé si podría haber otra pregunta sí la veo, compañera, pero me informan que tenemos que dar paso al siguiente panel. Tal vez si hay espacio, entonces puede plantear su pregunta. Muchas gracias. Bueno, con esto damos fin a este segundo panel.